Estados Unidos denunció que los regímenes de China, Venezuela e Irán utilizaron la pandemia como una excusa para amenazar, detener y atacar a periodistas. Con motivo del Día Internacional contra la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, el Departamento de Estado norteamericano indicó que Siria y México se encuentran entre los países más peligrosos para desarrollar esa profesión. Estados Unidos denunció este domingo que los regímenes de China, Venezuela e Irán han utilizado este año la pandemia de coronavirus como excusa para perseguir a periodistas. Durante la pandemia de COVID-19, los gobiernos autoritarios de China, Venezuela, Irán y otros lugares han utilizado el COVID-19 como una excusa para amenazar, detener y atacar a periodistas, señaló la portavoz del Departamento de Estado norteamericano Morgan Ortagus, en un comunicado emitido con motivo del Día Internacional contra la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas. Los gobiernos facilitan la impunidad al no reparar estos abusos y crímenes contra periodistas, y al cometer abusos también. Las organizaciones no gubernamentales clasifican a China, Corea del Norte y Turkmenistán entre los peores países del mundo en cuanto a libertad de prensa, mientras que Siria y México se encuentran entre los más peligrosos. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, China, Turquía, Arabia Saudita y Egipto encarcelan a más periodistas por sus informes que otros países, agregó. Las autoridades norteamericanas instaron a los países de la comunidad internacional a emprender investigación independientes y transparentes sobre las amenazas, los ataques y los asesinatos cuando ocurren. Además, consideraron fundamental reformar las prácticas policiales que permitan el maltrato de periodistas y abolir las leyes y prácticas que limitan su libertad de expresión. Ortagus recordó que las mujeres periodistas se enfrentan a riesgos específicos, incluidos el cibertrolling, la difamación de su reputación y otras amenazas y violencia de género. Una prensa libre es esencial para una ciudadanía informada. Una prensa enérgica puede, por ejemplo, exponer la corrupción, arrojar luz sobre los abusos de los derechos humanos y proporcionar al público información esencial durante la crisis. En muchos lugares, los periodistas que cumplen este papel necesario corren el riesgo de ser atacados por regímenes autoritarios y organizaciones criminales que buscan reprimir la libertad de prensa y la libertad de expresión, subrayó la portavoz del Departamento de Estado. Detalló además que desde el comienzo del siglo más de 1.500 periodistas han sido asesinados en todo el mundo. En más del 85% de los casos, los asesinos quedan impunes. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, responsable de Valores y Transparencia, instaron este domingo a que se arroje luz sobre asesinatos como el de Daphne Caruana Galizia, en Malta y otros periodistas. Pedimos a todos los países que lleven ante la justicia a los responsables por crímenes contra periodistas. La impunidad solo alimenta el miedo y la desconfianza, y crea obstáculos para los medios libres e independientes en todo el mundo, señalaron en un comunicado. Los periodistas, insistieron, juegan un papel fundamental a la hora de asegurar la rendición de cuentas de quienes están en el poder y al aportar información actual y factible. Ayudan a destapar asuntos ocultos y nos ayudan a entender las complejidades del mundo, recalcaron Jourova y Borrell, que recordaron que a su vez los reporteros afrontan intimidaciones, violencia o abusos y en muchas ocasiones arriesgan su vida por su trabajo. Un informe de la UNESCO en 2019 advirtió ya sobre la impunidad extendida de los crímenes contra periodistas, una tasa que llega al 90% de los casos en algunos países. En la Unión Europea, la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia fue asesinada con un coche bomba en 2017 tras investigar durante años la corrupción del gobierno de Malta, y el eslovaco Jan Kuciak, conocido por sus artículos que relacionaban al crimen organizado local, la mafia calabresa y el poder de Eslovaquia, fue también asesinado en 2018. ¿Quién ayudó a Leopoldo López a escaparse de Nicolás Maduro? Leopoldo López era sin duda alguna uno de los presos más custodiados del continente. El régimen de Nicolás Maduro lo tenía con vigilancia técnica y humana desde 2017.
cuando salió de la cárcel militar de Ramo Verde tras pagar 3 años acusado de asociación para delinquir e incitación a la violencia. En julio de ese año se le otorgó arresto domiciliario y aunque quedó libre, a principios de 2019 seguía siendo objetivo de la dictadura que lo monitoreaba junto con su entorno. Por eso fue una sorpresa que se pudiera evadir de la residencia del embajador de España, en donde permanecía desde el 30 de abril de 2019, cuando volvió a quedar en la mira de Maduro por liderar con el presidente interino Juan Guaidó un alzamiento militar en Caracas. Desde ese momento, integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN custodiaron el lugar. Se le tenía vigilancia electrónica y humana, y el dispositivo estaba reforzado por colectivos chavistas. La logística para sacarlo de allí, financiera y tácticamente, debió ser robusta, le dijo al Tiempo una alta fuente venezolana. López ha dicho que no puede dar detalles de su salida. No lo hago para proteger la integridad de las personas que me ayudaron, le dijo a CNN. López ha dicho que no puede dar detalles de su salida, pero su padre, Leopoldo López Gil, alcanzaron a dar pistas de cómo salió su hijo de la residencia diplomática, una estructura protegida por un muro, columnas de concreto y láminas de acero de por lo menos 3 metros de altura. Aseguró que la ruta clandestina de escape incluyó la frontera con Colombia. Esa vía supone un traslado terrestre de 12 horas y media, por carreteras llenas de controles del régimen. Por eso se cree que tuvo que ser movido en helicóptero, que hace la ruta en 3 horas. Cabello detrás. Según esa versión, llegó a Cúcuta y tomó un vuelo a Aruba. Colombia, que ayudó en la extradición de la fiscal Luisa Ortega y de otros opositores, no ha dicho nada. Por el contrario, tomó rápidamente carrera una segunda versión, que salió por Puerto Cabello hacia Aruba, en un recorrido de más de 770 kilómetros. Este trayecto se hace desde Caracas en un vuelo que no sobrepasa la hora. En cualquiera de los casos, el analista en seguridad venezolana Johan Otbola señala que López tuvo que contar con el apoyo de un sector del régimen para burlar controles y va más allá. Agrega que habría existido una negociación de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Acá no hubo una aventura con tintes de heroísmo. Esto fue coordinado por las cadenas de mando de Diosdado Cabello, Gustavo González, actual director del SEBIN, y el embajador de España, Jesús Silva, señala el analista Obdola. Y llama la atención en que López se reunió de inmediato con Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, y luego anunció que impulsará unas elecciones prontas en Venezuela, cuando se sabe que no existen las condiciones. Otra fuente cercana al régimen recordó que, en el libro de asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, se confirmó que varias fichas del régimen han buscado negociar, entre ellos Michael Moreno del Tribunal Supremo y los generales Vladimir Padrino e Iván Hernández. De hecho, le entregó al Tiempo una carta de mayo de 2019 en la que el exdirector del SEBIN, general Manuel Ricardo Christopher Figuera, hoy en el exilio, le dice a Cabello que Moreno, Padrino y Hernández han buscado una salida para la calamitosa situación del país. Figuera dice en la carta que él revisó un documento de 20 páginas en donde se hablaba del tema, para salvar a la patria de la que solo quedan andrajos, e incluso se buscaban alternativas para los sancionados por Estados Unidos. Y la carta en manos del Tiempo arroja más datos. Asegura el general que él mismo le propuso a Maduro una acción política dentro de la Constitución, en la que él pusiera la agenda. Maduro sabe muy en el fondo que no le mentí jamás y que la corrupción gubernamental en su gestión es alta. Por ahora el escape desencadenó operativos del SEBIN que rodearon la casa del embajador y detuvieron temporalmente al encargado de la seguridad y a colaboradores de López. Los otros volados. El Tiempo se comunicó con otros otrora altos funcionarios del régimen, tanto civiles como militares, que salieron de Venezuela y en todos los casos coincidieron en que se necesita gente adentro para salir del país. Además de López, en la lista de fugas aparece la fiscal Luisa Ortega, quien llegó a Colombia proveniente de Aruba, hasta donde se movió en la lancha desde la península de Paraguaná. Igual sucedió con el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma,
quien estuvo recluido en la prisión de Ramo Verde desde 2015 hasta 2017, cuando fue trasladado a prisión domiciliaria. De su casa en Caracas se escapó hace 2 años atravesando 29 puestos de control en un trayecto de 800 kilómetros, hasta llegar a Cúcuta, desde donde voló a Madrid, España. Otro escapista es Hugo "El Pollo" Carvajal, quien repitió su huida de España cuando negociaba su entrega con la DEA. A lista de funcionarios de la oposición venezolana en el exilio se suman Ramón Alberto Muchacho, exalcalde de Chacao, y el diputado Freddy Guevara, asesor y hombre de confianza de Leopoldo López.